Qué tema, ¿no? La Argentina de las intolerancias. Esta locución va a estar a cargo de la licenciada en Ciencias Políticas, Graciela Erramuspe de Pilnik, directora de la Universidad Blas Pascal en las siguientes carreras: Periodismo y Nuevos Medios, Comunicación Institucional y Comunicación Audiovisual, analista de Política Internacional, profesora universitaria de grado y postgrado, presidente de International Issues Foundation, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Políticas y Gestión Pública, doctorado en Psicología, candidato a doctor en Semiótica, investigador independiente en las siguientes áreas: Sociología, temática Suicidios en cárceles, Seguridad Internacional, temática Terrorismo suicida, Psicología o Psicológica Social, la intolerancia. Señoras y señores, entonces, les vamos a dar la bienvenida y un fuerte aplauso a la licenciada Graciela Erramuspe de Pilnik. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Mi marido me dijo, cuidado, no te vayas a caer del banquito, pero yo lo senté allí para que me alce si me pasa algo. Bueno, muchas gracias al señor presidente Raúl Foncueva, muchas gracias al señor José Manuel Calvet y muchas gracias al señor Rubén Ferrero por esta invitación. Cuando me preguntaron cuál iba a ser el título de esta breve charla, me tomaron de sorpresa y entonces contesté: la Argentina de las intolerancias. Pero después me arrepentí, porque en verdad pensé, tendría que hablar de la Argentina easy, es decir, de la Argentina incomprensible, la Argentina sospechosa y la Argentina intolerante. Y con esa construcción elaboré las breves palabras que voy a expresar aquí. Antes de dedicarme al análisis de la política internacional, fui profesora de geopolítica. Y allí empecé a aprender de las incoherencias de la República Argentina. Aprendí que cómo podía ser que, siendo un país que se encuentra entre las coordenadas geográficas, pero en el hemisferio sur, 25 a 50 grados en los paralelos, principalmente el norte, pero también en el sur, se han desarrollado históricamente las más grandes civilizaciones. Y por la teoría especular, es decir, cómo me reflejo yo en el otro, me pregunto yo por qué, teniendo una geografía y un clima como el que tenemos, no formamos parte de las potencias del primer mundo, como Estados Unidos, como Europa Occidental, como Rusia alguna vez y como Japón. Pero también me pregunté en esto de la Argentina incomprensible, ¿cómo puede ser que demos la espalda al litoral marítimo, siendo que nuestro litoral marítimo es uno de los más importantes en el contexto internacional? Hemos dado siempre la espalda al mar. ¿Por qué se instalaron los ingleses en las Malvinas? Porque no estaba la República Argentina suficientemente posicionada allí. O quizás también, por lo que decía Sarmiento, el mal de la Argentina es la extensión. Pero además,
¿Cómo puede ser que le demos la espalda a una de las zonas económicas exclusivas, como es el mar argentino, allende sus costas, que vienen buques piratas de todas partes del mundo a llevarse la riqueza que hay allí? Pero también pensé, ¿cómo puede ser que esta Argentina, que nos resulta incomprensible, teniendo intelectuales y personas con uno de los coeficientes intelectuales más altos del mundo, formados en las mejores universidades argentinas e internacionales, no sean convocadas para resolver la crisis del país? Pero también pensé en esto de la Argentina incomprensible. ¿Cómo puede ser que, habiendo tenido luchas fratricidas históricamente para conseguir un país federal, hoy estemos inmersos en un centralismo y en un unitarismo difícil de soportar? Pero también pensé en esto de la Argentina incomprensible. ¿Cómo puede ser que su santidad Benedicto XVI tenga que decir que ser pobre en la Argentina es un escándalo? Pero también pensé en esto de ser incomprensible la actitud de los gobiernos argentinos. ¿Cómo puede ser que no hagamos lectura del contexto internacional? Y ahora me voy a referir a algo en particular. ¿Por qué la República Argentina se desmilitariza como lo está haciendo desde hace muchísimos años? Y esto así, por una sencilla razón. Porque América Latina, mi pregunta es, porque América Latina, solo ella, haciendo una lectura del contexto internacional, se encuentra ¿con qué? Con que está ajena a lo que es hoy el sistema internacional, al cual se le llama sistema de difusión nuclear incompleta o de chantaje nuclear. ¿Cómo puede ser que la República Argentina, teniendo la posibilidad de ser un país nuclear, posicionado en el mundo, casi como Estados Unidos, casi como algunos otros, cómo puede ser que destruimos el Plan Cóndor para destruir aquello que era una potencia de poder posicionarnos en el mundo desde el punto de vista de las reglas del juego del contexto internacional? Pero en nada es eso. No solo hemos quedado retrasados 40 años, aparte de eso, estamos desmilitarizándonos porque no logramos generar un rearme, pero no para que vengan los militares a generar una dictadura que ya no desearíamos más tener, sino sencillamente porque el mundo está creciendo un 22% aproximadamente anual en lo que tiene que ver con la compra y las cuestiones del gasto militar. ¿Cómo puede ser que América Latina, entre el 2005 y el 2009, haya crecido el 150% en armamentismo? América Latina. ¿Cómo puede ser que Chile, que es ya una potencia que va emergiendo en el contexto de América del Sur, tenga el 3.2% del Producto Interno en gasto militar, cuando tiene un tercio de la población argentina? Pero además es el mismo porcentaje que aplica Estados Unidos para ser una potencia mundial.
pero además Chile, ocupa el 13º lugar en el mundo en compra de armamentos. ¿Y cuáles son las potencias que se rearman en América del Sur mientras la Argentina se desarma? Chile, Venezuela, Brasil y ahora Perú. Y fíjense ustedes, Perú, el 1.2% del Producto Bruto Interno a gasto militar. Bolivia, el 1.4% de sus gastos o de su Producto Bruto Interno a gasto militar. La Argentina, el 0.7%. Cuando en su momento al canciller Celso Amorín le preguntaron, dígame usted, señor canciller, ¿por qué Brasil se rearma como lo hace? Y él le contestó, muy suelto de cuerpo, porque el rearme ahora no es para provocar a los militares que vengan al poder. El rearme ahora no es para competir y para estar en conflictos de límites con los vecinos de América Latina. El rearme hoy tiene otro destino que en Brasil es cuidar la Amazonia, cuidar los recursos que tenemos del petróleo o las reservas y cuidar las fronteras brasileñas por la sencilla razón de que por ahí entra el crimen organizado y el narcotráfico internacional. Celso Amorín dijo que las experiencias con los militares en Brasil no había sido de lo mejor, como tampoco en Chile o en la República Argentina. Pero si nosotros pensamos que la Guerra Fría no terminó, y ustedes me preguntarán por qué. No terminó, por una sencilla razón. La Guerra Fría está más presente que nunca, porque ahora hay varios actores nuevos que se van posicionando como potencia nuclear, entre ellos China. Pero además, Rusia y Estados Unidos no han perdido su vieja rivalidad. Cuando Venezuela, antes de morir Chávez, hace un convenio con Rusia de $5.000 millones para el rearme de su país, para comprar desde los Kalashnikov tanques, submarinos, aviones, helicópteros, bombarderos especiales y demás. Cuando el extinto presidente Chávez declara que quiere instalar en Venezuela una base rusa, como en la época vieja que creímos nosotros del conflicto y la Guerra Fría, era porque Rusia ya está en negociaciones con Cuba para instalar nuevamente una base militar y, si es posible, nuclear en ese país. Pero si Chávez convoca al presidente ruso para hacer maniobras conjuntas en su litoral marítimo, Rusia responde encantado mandándole el buque que se denomina Pedro el Grande, que es el buque más grande nuclear que hay, y hacen ejercicios conjuntos en el litoral marítimo de Venezuela. Pero Estados Unidos no se queda atrás. ¿Qué hace Estados Unidos? Reflota, después de 60 años, lo que se llama la Cuarta Flota Norteamericana para el Atlántico, Central y Sur. Cuando le da dinero a Colombia o cuando le da dinero a México, en realidad no está pensando en ser imperialista como el viejo concepto que teníamos antes,
sino que está pensando en otra cosa. No es ser imperialista, como tampoco lo quiere Rusia, sino hegemónico. Es decir, controlar aquellos espacios del crimen organizado, pero también controlar los recursos que se deberán asegurar les puedan proveer esos países en un futuro que no está tan allá. Pero también dije de la Argentina sospechosa. ¿Y por qué digo la Argentina sospechosa? Yo no voy a redundar en lo que los periodistas, o muchos de ellos, tratan de poner a la luz. Digo simplemente, ¿qué pasa con la República Argentina? Que se encuentra entre la franja que después de los países africanos, después de Afganistán, de Irak y de algún otro por allí, se encuentra en un lugar preponderante, según Transparencia Internacional, como país sospechoso por su corrupción. Cuando digo Argentina intolerante, ¿a qué quiero hacer referencia? Cuando escribo un libro que no hace tanto que se publicó, que se denominó La intolerancia, para inspirarme en él tuve que evocar algunas imágenes. Y esas imágenes fueron de la República Argentina. La primera de ellas, quizás alguien ya me lo escuchó en algún programa, un traje de mi padre colgado en el armario con un luto obligado. La muerte de Eva Perón. Pocos años después, escondernos en un sótano por las bombas rasantes, la Revolución Libertadora. Y así sucesivamente, dictaduras posteriores, la aparición de un líder, el Che Guevara, el Cordobazo, año 69, las dictaduras militares, los años 70, y la confrontación entre dos expresiones de intolerancia máxima, los militares y la subversión local con conexión internacional. Entonces pensé que la Argentina intolerante que nos parece que hay ahora tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la intolerancia desde el fanatismo. Y la intolerancia desde el fanatismo tiene que ver con un egocentrismo exagerado, con un cierre mental y tiene que ver con una compulsión a la acción. Eso desde las estructuras del poder. Pero hay otra manifestación de intolerancia. Y esa otra manifestación de intolerancia es el derecho a protestar. Entonces, analizando esto de las intolerancias, pensé en lo que un profesor que tuve alguna vez en un posgrado, haciendo su tesis doctoral, denominó que para comprender de algún modo los espacios políticos había que comprender la identidad. A partir de allí, yo traté de ver en esa Argentina intolerante cuáles eran o quiénes eran los actores expresión de intolerancia. Entonces vi, aplicando lo de este profesor, que decía, una variable es la alteridad, es decir, el otro que me amenaza. Una segunda es la representación
con 3 elementos: el liderazgo, la ideología y el símbolo. Y un tercer elemento, la tradición. Entonces yo allí me puse a pensar en lo siguiente. En esta Argentina de hoy intolerante, tenemos una alteridad. El gobierno percibe a la oposición y a los movimientos sociales como intolerantes. Y a su vez, la civilidad, los movimientos sociales perciben al gobierno como amenaza. El tema está aplicárselo. Vamos a ver el de representación. El de representación con el derecho a protestar. Si yo le aplico la fórmula de este profesor, ¿con qué me encuentro? Primero con la alteridad, segundo con la representación. Vamos a aplicar las categorías. Para el gobierno intolerante, ¿existe el líder? Sí, la señora Cristina. Segundo, ¿existe ideología? Sí, el modelo. Tercero, ¿existe el símbolo? Por supuesto, están creando el mito de el Nestornauta, la película, la bóveda, una narrativa que se impone en las escuelas cada vez más. O sea que el símbolo lo tienen. Y por último, la tradición, ¿la tienen? Sí, la que se abreva en la época de los montoneros. Pero esa es, digamos, la identidad política de uno de los actores de la intolerancia. Veamos cuál es el otro. ¿Quiénes son los actores con derecho a protesta? Por un lado, los caceroleros, por otro el campo, los gendarmes, los subsidiados, que también protestan, y así sucesivamente. Si nosotros le aplicamos la fórmula de identidad política, a ver si tienen potencial para protestar. ¿Cuál sería? Primero, nos vayamos a los caceroleros. Primero, alteridad, sí, el gobierno. Segundo, representación. ¿Tienen líderes? No, a no ser que ustedes conozcan alguno. Segundo, ¿tienen ideología? No, pero se va construyendo un relato. ¿Y cuál es el relato que se va construyendo? Esas pancartas, no al cepo, no a la corrupción, no al avance sobre la justicia. Todo eso va construyendo una carga de valores que termina constituyéndose en una ideología. Tercero, ¿tienen símbolo? Sí, las cacerolas, que son el símbolo de la protesta. Voy al tercer elemento. ¿Tienen tradición? Claro que tienen tradición. ¿Y los movimientos de protesta de los indignados del mundo qué son? No hace falta remontarse a la historia. Están aquí nomás. Y los dictadores en Asia, los últimos que cayeron, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo provocó? Los indignados. ¿Por qué? Porque cuentan con una herramienta, los medios de comunicación actual. Vamos al otro actor, el campo. ¿Tiene identidad política a los efectos de desarrollar el derecho de protesta? Vamos primero. Alteridad. ¿Tiene del otro la amenaza? Sí, pienso que sí. Segundo, representación. ¿Tienen liderazgo? Sí, claro que tienen liderazgo.
los liderazgos emergentes, que son sectoriales, que comencemos por las 3 personas que he mencionado al comienzo. Tienen líderes formados para lo propio, pero ya tienen líderes. Segundo, ¿tienen ideología? Por cierto que tienen ideología. ¿Cómo no van a tener ideología si la Argentina está construida sobre el relato del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de quienes desde la historia construyeron el campo? Por supuesto que tienen símbolo. ¿Por qué? La espiga de trigo, la ramita de la soja. ¿O acaso no es un símbolo? El símbolo del trabajo, el símbolo de la producción. Y vamos al tercer elemento. ¿Tienen tradición? Por supuesto. Sí, ¿quién tiene más tradición en la República Argentina que el campo? ¿Quién? Entonces la pregunta mía es, ¿tienen derecho a protestar? Por supuesto que tienen derecho a protestar. Lo que sí me parece es que no han descubierto aún y del todo el enorme potencial. Y entonces, después de haber pensado esta Argentina de la incomprensión, la sospecha y la intolerancia, la pregunta sería, ¿hacia dónde va la República Argentina? Y como mi trabajo es mirar la política internacional, me doy cuenta de que la República Argentina va en camino o ya está instalada en 2 modelos de Estado. Por lo menos. El primero, que es un Estado embrión, que ya les digo qué es. El segundo, un Estado fallido, que ya les digo qué es. ¿Y por qué digo Estado embrión? Por eso el derecho a protestar. Un Estado embrión, internacionalmente, es un Estado dentro de otro Estado. Y si ustedes recuerdan las clases de educación cívica del colegio, ¿qué nos enseñaba la maestra? Nos enseñaba que para que haya un Estado es necesario población, territorio y gobierno. Bueno, ustedes me dirán, en la República Argentina tenemos población, territorio y gobierno. Pero yo estoy hablando de un Estado embrión. Es decir, de un Estado dentro de otro Estado. Y en América Latina hay 2 países en esa situación. Colombia y Venezuela. ¿Y qué significa? Perdón, Colombia y México. ¿Y qué significa? Que hay un Estado que se está construyendo, o grupos que se están construyendo, como un Estado dentro del Estado-nación. ¿Y por qué Colombia? Y porque tiene solas liberadas las FARC. Y si hay algo que no puede hacer todavía o terminar el gobierno colombiano, son las FARC. Porque en realidad ellos nacen con una ideología, que era la ideología del comunismo en sus comienzos. Pero hoy no son adscriptos a la ideología del comunismo. Hoy forman parte de las redes del narcotráfico internacional, sino cómo se sostienen. Pero tienen territorios liberados. O sea que Colombia tiene un Estado que controla territorio, que controla, que tiene gobierno, porque dictan sus propias reglas, y que tienen sometida a la población. ¿Y qué pasa con México?
En México hay aproximadamente 80 carteles del narcotráfico, pero hay 7 grandes territorios divididos en los 7 carteles principales. Entonces, vamos a la República Argentina. ¿Por qué digo un país embrión? ¿Por qué digo que vamos camino a un país embrión? Sí es cierto que existen alrededor de 1.500 pistas clandestinas en la República Argentina. Sí es cierto que existen casi 700 pasos clandestinos en la frontera con Bolivia. Sí es cierto que existen más de 60 pasos clandestinos con Paraguay. Significa que hacemos lo contrario que hace Brasil, es decir, controlar nuestras fronteras para evitar la invasión del narcotráfico internacional. Pero es más, si es cierto que en Rosario, Zárate, Campana y muchos otros lugares existen cocina de la droga, significa que ya no solo somos un país de tránsito, sino somos un país productor de droga, pero a nivel internacional. Pero a su vez, si Córdoba es un paso obligado, si las salinas de Santiago del Estero y en las zonas próximas a Córdoba pasan los más de 100 y picos por día de aviones, de vuelos de aviones clandestinos y tiran sus bolsas con droga en esos lugares, significa que también formamos parte de ese comercio internacional. Pero además, sí, en Villa 1, 11, 14, Barrio Montserrat, Constitución, Zárate, Campana, etcétera, están instalados con territorios propios, colombianos, mexicanos, peruanos y algunos otros, dominando, manejando el territorio, la población y dictando sus propias reglas. ¿Qué significa? Que en la Argentina hoy hay o se perfila un estado embrión. También Córdoba y otras provincias más. Santa Fe. Si es cierto que desde la isla Cerrito del Chaco, por el río Paraná, hay un tránsito de droga que sale por el puerto de Rosario para Europa y otras partes del mundo, significa que somos ya totalmente un Estado controlado por el narcotráfico internacional. Pero también dije que la República Argentina es un Estado fallido. Y no es un Estado fallido al estilo del Cuarto Mundo, con las tipificaciones propias del Cuarto Mundo que vive en la máxima pobreza. No, es la tipificación internacional de Estado fallido para países del tercer mundo como la República Argentina. ¿Y qué es un Estado fallido en la tipología internacional? Es aquel que tiene agravios del Estado, es aquel que trata de controlar los medios de comunicación, es aquel que tiene inseguridad jurídica, es aquel que tiene absolutamente cerrados los mercados, es aquel que tiene corrupción, es aquel que compra a los políticos, es aquel en el que acontece toda la realidad de lo que sucede en la República Argentina. Eso es un Estado fallido.
Pero además, un Estado fallido es aquel que no logra alternancia en el poder. Bien, si esto es así, la pregunta sería, si somos ya casi un Estado embrión y casi un Estado fallido, ¿cuál es nuestra forma de gobierno para que esto sea así? Y yo diría que estamos transitando por un populismo matriarcal. Populismo que es aquellos que desde el poder se benefician a través del clientelismo del voto de la población. Pero también podemos decir, desde este punto de vista, de que si digo matriarcal, no es porque hubiere una mujer en el gobierno, sino porque hay que hacer una diferencia entre matria, patria y fratia. ¿Y esto qué es? Cuando un Estado aún no se ha logrado constituir, imperan las reglas de la fuerza, impera la imposición, impera la naturaleza, y eso es una matria. Pero cuando una unidad política, a través de generar su constitución, a través de generar sus leyes, logra organizarse como nación, como sociedad, estamos frente a la patria. Pero si a su vez ese Estado logra generar unidades políticas independientes que tienen autogobierno, que tienen su propia constitución, significa que no solo hemos alcanzado la patria, sino también la fratia. Y eso es lo que hoy en la República Argentina tiende a desaparecer, porque la matria se fagocita a la patria y a la fratia. Para ir terminando, cuando Monseñor Bergoglio es ungido como sumo pontífice, y en su primer acto protocolar invita a la presidente de su país de origen, a mí la razón se me obnubiló. Entonces, para salir de ello, traté de pensar y dije, ¿por qué este monseñor, hoy papa, destina algo que nunca se logra, que es una reunión en privado de 2 horas con quien tanto lo había despreciado? Entonces pensé en 3 cosas. Con el perdón del sumo pontífice, primero pensé, quizás se trata de un gesto de cortesía, de una caballerosidad, porque esta mujer tanto lo despreció que hoy le puede demostrar que finalmente él venció su caballerosidad. Segundo lugar, si esto no me convence, ¿en qué puedo pensar? Y en que en realidad él ya había empezado a moverse con las reglas de juego del ajedrez internacional, en donde mover determinadas piezas, siendo él o teniendo él un ascendiente entre el 20% de la población, al cual su país de origen también pertenece, pensé entonces, es un paso importante que él, como estadista ahora, ha querido dar. Y en tercer lugar pensé, o quizás se trata de la generosidad de un sumo pontífice
que quiere demostrar que el amor al prójimo puede más. Pero también pensé en la estrategia de la señora, que tan rápidamente acomodó sus cargas y se posicionó para ir a la asunción del sumo pontífice y para encontrarse con él. Entonces recordé al Príncipe de Maquiavelo, capítulo 18, incisos 4 y 5. ¿Y qué dice el príncipe allí? ¿O qué dice Maquiavelo con respecto al príncipe? Dice que es importante que el príncipe se muestre piadoso si las circunstancias así lo requieren. Porque el príncipe deberá estar preparado para virar en función de para qué lado soplan los vientos de la política local o también global. Y entonces pensé, si esa es la estrategia de la señora, ¿cuál fue la estrategia del sumo pontífice? Y entonces yo pensé, para sintetizar, que habiendo tenido que leer durante tantos años las constituciones de San Ignacio de Loyola, por haber trabajado, haber sido tantos años funcionaria en una universidad católica, dije, acá está lo que enseñaba San Ignacio de Loyola. Es decir, entrar con el otro para salir con lo propio. Y entonces pensé que esa recepción que le hizo el sumo pontífice tenía que ver con una estrategia de largo plazo que él quizás ya pueda imaginar. Pero hay una estrategia que no creo que como mensaje, no evangélico, perdón, como mensaje del príncipe de Maquiavelo ella pueda cumplir, que dice que las máximas ambiciones deben estar revestidas del máximo desprendimiento. Y eso, sinceramente, no creo que lo pueda cumplir. Para terminar, vuelvo a recordar la geopolítica, o a mis clases de geopolítica. ¿Qué decía yo entonces? Decía que la geopolítica es la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. ¿Hay algo que pese más en la República Argentina que su realidad en recursos? No. Pensé en el campo. ¿Tienen identidad? Sí. Entonces pensé en lo siguiente. ¿Cuál es la estrategia? Sencillamente, leer los signos de los tiempos para la República